Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos un texto profundamente reflexivo y lleno de sabiduría, Mi credo humanista de Albert Einstein. Un pensamiento esencial para aquellos interesados en la ciencia, la ética y el humanismo, escrito por uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. En esta obra, Einstein no solo comparte su visión de la humanidad, sino también su postura frente a la religión, la moral y la verdad, siempre desde una perspectiva racional y humanista. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo ahora, darle like a este vídeo y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Comencemos con el primer capítulo. Capítulo 1. Introducción a los valores humanistas. Albert Einstein, en Mi credo humanista, empieza estableciendo una visión clara y profunda sobre lo que él considera esencial para comprender el mundo en términos racionales, éticos y científicos. Su intención es transmitir una alternativa a las creencias tradicionales basadas en religiones organizadas, a favor de una moralidad que emane del pensamiento libre y de la reflexión humana. Comienza señalando que los seres humanos, en su búsqueda de significado, han encontrado en la religión una forma de consuelo. Sin embargo, Einstein afirma que las religiones organizadas y sus dogmas han sido fuentes de conflicto y división, y que el ideal de una religión universal no puede depender de una figura divina con voluntad humana. En lugar de esto, propone un enfoque que se basa en la ética y en la razón, donde la moralidad no surge de mandatos divinos, sino de una comprensión racional de las necesidades humanas y su interdependencia. Einstein destaca que el concepto de un Dios personal, como es común en muchas religiones monoteístas, es incompatible con su visión del universo. En lugar de un ser supremo que interviene en los asuntos humanos, él adopta una visión más filosófica y científica. El universo es un sistema de leyes naturales que podemos estudiar y comprender. Según Einstein, no se puede entender la existencia humana solo a través de la fe en lo sobrenatural, sino que debe ser comprendida a través de la observación científica y el uso de la razón. A lo largo de este capítulo, Einstein señala que el hombre debe ser consciente de su lugar en el universo, reconociendo tanto su pequeñez como su capacidad de razonar. El asombro ante la complejidad del cosmos y el orden que rige todo lo existente, desde los planetas hasta las leyes de la física, es una de las formas en que Einstein describe lo que él llama una religión cósmica. Esta no es una religión tradicional, ni tiene ritos ni creencias sobrenaturales. Más bien, es un sentido de reverencia por el universo, por el misterio de la existencia y por el conocimiento que la ciencia puede proporcionarnos. Por otro lado, también aboga por la importancia de la ética en este enfoque humanista. La moralidad debe basarse en la empatía y la justicia, y no en la obediencia ciega a reglas impuestas. En lugar de recurrir a dogmas y doctrinas preestablecidas, el individuo debe tomar sus decisiones éticas en función del bienestar de la sociedad y del respeto hacia los demás. Aquí es donde Einstein introduce el concepto de solidaridad humana, un principio central en su filosofía. Esta solidaridad implica la responsabilidad de actuar en beneficio de todos, y no solo de uno mismo o de un pequeño grupo, sino de la humanidad en su conjunto. Einstein también sugiere que las creencias tradicionales sobre el alma y la vida después de la muerte son limitadas y carecen de evidencia. La vida y la moralidad, para él, deben ser entendidas en el contexto de nuestra existencia presente. No hay necesidad de pensar en una recompensa o castigo después de la muerte, porque el valor de la vida reside en cómo vivimos aquí y ahora. La pregunta fundamental no es qué pasa después de la muerte, sino cómo podemos vivir de manera ética y plena mientras estamos vivos. La religión, entonces, no debe ser un medio de escape, sino una plataforma para la acción concreta y positiva en el mundo real. El humanismo, en este sentido, debe enfocarse en resolver los problemas del presente: la pobreza, la injusticia, la violencia, la opresión. Einstein cree firmemente que la ciencia, al aportar conocimientos sobre la naturaleza, también debe ser utilizada para mejorar las condiciones de vida de las personas. En lugar de utilizar el conocimiento para crear nuevas armas de destrucción o para enriquecer a unos pocos, el conocimiento debe estar al servicio del bienestar colectivo. A lo largo de todo el capítulo, Einstein se muestra crítico con aquellos que utilizan la religión para justificar el autoritarismo o la discriminación. En lugar de una fe que divida y controle, él aboga por una moralidad que una, que impulse a los seres humanos a vivir en armonía y respeto mutuo. Este ideal de un mundo basado en la razón y en la justicia es lo que Einstein considera como el verdadero sentido de la vida humana.
La enseñanza principal del primer capítulo es que el hombre no necesita de una religión que se base en creencias sobrenaturales para guiar su vida. La ética, la moralidad y el sentido de la vida pueden derivarse de un entendimiento racional del mundo y de nuestras responsabilidades hacia los demás. En lugar de buscar consuelo en mitos o dogmas, el ser humano debe buscar la verdad en la ciencia, en la reflexión ética y en la solidaridad. En resumen, Einstein establece en este capítulo los pilares de su credo humanista: la importancia de la razón, la ciencia y la ética basada en el respeto y la solidaridad. De esta manera, invita a sus lectores a abandonar las viejas creencias religiosas que dividen a la humanidad y a buscar una forma de vida que valore lo humano y lo racional, sin depender de lo sobrenatural. Capítulo 2. La naturaleza de la religión. En este segundo capítulo de Mi credo humanista, Albert Einstein profundiza en su análisis sobre la religión, especialmente en relación con las concepciones tradicionales que han predominado a lo largo de la historia. Su crítica a las religiones organizadas y su visión de una religión cósmica se desarrollan de manera detallada, exponiendo tanto sus razones filosóficas como científicas para rechazar la idea de un Dios personal y una intervención divina en los asuntos humanos. Einstein comienza este capítulo destacando la evolución de la religión a lo largo de la historia humana. Desde los primeros días de la humanidad, las personas han buscado respuestas a las grandes preguntas de la existencia, como el origen del universo, el propósito de la vida y la naturaleza de la muerte. Estas respuestas, según Einstein, han sido proporcionadas por las religiones organizadas a través de mitos y dogmas. En las sociedades primitivas, las fuerzas naturales, como el sol, el agua y el viento, fueron personificadas como deidades que controlaban el destino de los seres humanos. Esta forma de entender el mundo se fue complejizando con el paso del tiempo, dando lugar a religiones más estructuradas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, que en gran medida persisten hasta hoy. Para Einstein, el origen de estas creencias radica en la necesidad humana de encontrar un orden o propósito en el caos de la existencia. Sin embargo, a medida que el conocimiento humano avanzó, especialmente con los descubrimientos científicos, las explicaciones sobrenaturales fueron siendo cada vez más insuficientes y obsoletas. Einstein no rechaza la espiritualidad o el sentido de asombro ante el universo, sino que critica la creencia en un Dios personal que interviene en la vida cotidiana de los seres humanos. Uno de los puntos clave que Einstein aborda en este capítulo es la incompatibilidad de la idea de un Dios personal con los avances de la ciencia. Según él, el concepto de un Dios que interviene directamente en los asuntos humanos es cada vez más difícil de conciliar con las leyes naturales que gobiernan el universo. La física, la biología y otras disciplinas científicas han demostrado que el mundo funciona según un conjunto de principios que pueden ser estudiados y comprendidos. Desde la teoría de la relatividad hasta la teoría de la evolución, Einstein señala que los avances científicos han dejado en evidencia que los fenómenos naturales tienen causas que pueden ser explicadas sin recurrir a explicaciones sobrenaturales. Einstein también discute cómo las religiones organizadas, al insistir en la existencia de un Dios personal que castiga o recompensa a las personas según su comportamiento, han creado un sistema de moralidad basado en el miedo y la sumisión, en lugar de en la comprensión racional de lo que es correcto o justo. Para él, este tipo de moralidad impuesta no es auténtica, porque no surge del libre albedrío ni de la reflexión individual, sino de un sistema externo que se utiliza para controlar y subyugar a las masas. De acuerdo con Einstein, esta visión de la religión crea una distorsión de lo que significa ser moral, ya que se basa en la obediencia a un poder superior en lugar de en la empatía y el respeto mutuo. A lo largo de este capítulo, Einstein pone en evidencia que las religiones organizadas han contribuido, en muchos casos, a la división y el conflicto entre los seres humanos. Las diferencias de creencias religiosas han sido responsables de guerras, persecuciones y discriminaciones a lo largo de la historia. Esto, según Einstein, es el resultado directo de una visión dogmática y excluyente de la religión, que no solo ha sido causa de violencia, sino que también ha impedido el progreso de la humanidad en términos de comprensión racional y científica. Para él, las religiones tienden a imponer una verdad absoluta que no puede ser cuestionada, lo que va en contra del espíritu de la ciencia, que siempre busca cuestionar y revisar las creencias previas en busca de una mayor comprensión. En contraste con la religión tradicional, Einstein propone lo que él llama una religión cósmica. Este concepto se refiere a una forma de espiritualidad que no depende de creencias sobrenaturales ni de la existencia de un Dios personal, sino de la reverencia y el asombro ante el universo y las leyes naturales que lo gobiernan. Para Einstein,
El verdadero sentimiento religioso se encuentra en el reconocimiento de la magnitud del cosmos y la maravilla de la existencia misma. Este tipo de religión no se basa en rituales, oraciones ni en la adoración de una deidad, sino en la admiración profunda por el misterio y la belleza del mundo que nos rodea. La religión cósmica que Einstein defiende es una concepción del mundo que está completamente en armonía con la ciencia. No hay contradicción entre el amor por la naturaleza y la búsqueda científica de la verdad. De hecho, Einstein ve la ciencia como un medio para acercarse a esta comprensión más profunda del universo, ya que permite descubrir las leyes fundamentales que rigen el cosmos. Sin embargo, también subraya que la ciencia por sí sola no es suficiente para captar toda la profundidad de la experiencia humana. A lo largo de este capítulo, Einstein señala que, aunque la ciencia puede explicar los mecanismos del universo, es la admiración y el sentido de misterio lo que despierta en el ser humano la verdadera espiritualidad. Además, Einstein reconoce que la moralidad es fundamental para cualquier forma de vida humana, pero no cree que deba depender de la religión organizada. La ética, según Einstein, debe ser una construcción racional, derivada de nuestra capacidad de razonar y de nuestra empatía hacia los demás. En lugar de depender de las reglas impuestas por las religiones, las personas deben ser guiadas por un sentido común de justicia, que no excluya a nadie por razones de creencias, raza o nacionalidad. El humanismo, en este sentido, ofrece una visión del mundo que se basa en la dignidad y el respeto de todos los seres humanos, sin recurrir a una autoridad divina que controle las acciones humanas. Finalmente, Einstein concluye este capítulo reafirmando su postura de que la verdadera espiritualidad no necesita ser religiosa en el sentido tradicional. El sentido de maravilla ante el universo y la conciencia de nuestra fragilidad como seres humanos pueden ser fuentes de inspiración para vivir una vida plena y moral. A través de la ciencia, la razón y la ética, el ser humano puede encontrar un camino hacia la paz, la justicia y la armonía, sin necesidad de recurrir a explicaciones sobrenaturales o a la imposición de creencias dogmáticas. En resumen, el segundo capítulo de Mi credo humanista es una reflexión profunda sobre la religión, sus limitaciones y su impacto en la humanidad. Einstein aboga por una espiritualidad que se base en el asombro por el universo, la ciencia y la moralidad humana, en lugar de en la adhesión a religiones organizadas y dogmáticas. Su crítica a la religión tradicional y su propuesta de una religión cósmica son un llamado a replantear nuestras creencias y a vivir una vida ética y reflexiva, guiada por la razón y el respeto por los demás. Capítulo 3. La moralidad y la ética del humanismo. En este tercer capítulo de Mi credo humanista, Albert Einstein profundiza en el concepto de moralidad, explorando cómo se puede construir un sistema ético que no dependa de dogmas religiosos o de una moral impuesta desde una autoridad externa. A lo largo de este capítulo, Einstein propone que la moralidad debe basarse en la empatía, la justicia y la razón, más que en el miedo o la obediencia a normas religiosas. Este enfoque refleja su visión del humanismo como una filosofía que prioriza el bienestar humano y el desarrollo intelectual. Einstein comienza el capítulo afirmando que la moralidad humana no depende de una revelación divina ni de los principios establecidos por las religiones. Según él, las religiones a lo largo de la historia han impuesto códigos morales basados en su interpretación de lo divino, sin tener en cuenta la evolución del pensamiento humano y las nuevas comprensiones sobre la naturaleza del mundo y la humanidad. De hecho, Einstein señala que los principios morales de las religiones organizadas son a menudo rígidos y no se adaptan a las complejidades de la vida moderna. Para Einstein, la moralidad no debería basarse en normas externas impuestas por una figura divina o una autoridad religiosa, sino en la capacidad humana de razonar sobre las consecuencias de nuestras acciones. La moral debe ser entendida como una construcción racional, en la que los individuos reflexionen sobre el impacto de sus decisiones en los demás. La base de la moralidad, entonces, debe estar en la empatía, el entendimiento y el respeto por los demás seres humanos, reconociendo su dignidad y sus derechos. Einstein insiste en que el ser humano debe actuar con consideración hacia los otros, y que las decisiones éticas deben promover el bienestar de la comunidad y del individuo. En este capítulo, Einstein también critica la visión de que la moralidad debe ser guiada por un castigo o una recompensa sobrenatural. A lo largo de la historia, las religiones han asociado las buenas acciones con una recompensa en la vida después de la muerte y las malas acciones con un castigo divino. Esta visión, según Einstein, ha sido perjudicial porque ha basado el comportamiento ético en el miedo, más que en la comprensión del bien y del mal como conceptos universales que benefician a la sociedad. La moralidad, argumenta, no debería depender de la perspectiva de una recompensa celestial,
sino de la conciencia de que nuestras acciones tienen consecuencias reales en el mundo terrenal, afectando a otras personas y al bienestar común. El autor también señala que una moralidad basada en la empatía debe ser inclusiva y no discriminatoria. La ética del humanismo se debe extender más allá de los límites de la propia comunidad o nación. Einstein considera que la humanidad debe ser vista como una unidad, y por lo tanto, las preocupaciones éticas no deben limitarse a la cercanía geográfica o cultural, sino a una solidaridad global. Esto implica reconocer los derechos y las necesidades de todas las personas, sin importar su origen, creencias o condición social. La moralidad, entonces, debe ser universal, y debe ser guiada por principios de justicia, equidad y respeto. Einstein también se enfoca en la importancia de la educación como un medio para cultivar una moralidad verdadera y racional. La educación no solo debe ser un proceso de transmisión de conocimientos, sino también de formación de carácter. La ciencia, la filosofía y la ética deben ser enseñadas de una manera que permita a los individuos desarrollar una comprensión profunda de su responsabilidad hacia los demás. Einstein cree que, a través de la educación, los seres humanos pueden ser capacitados para hacer juicios morales razonados y para vivir de acuerdo con principios éticos que favorezcan el bienestar común. A lo largo del capítulo, Einstein subraya que el humanismo no es solo una filosofía abstracta, sino que debe ser una guía práctica para la acción. La moralidad no es algo que se pueda enseñar solo a través de reglas o leyes externas, sino que debe emanar del corazón y la mente de cada individuo, a medida que toma decisiones que afectan a la comunidad. La ética, por lo tanto, debe ser un proceso dinámico de reflexión continua, en el que se busquen soluciones justas para los problemas que enfrenta la sociedad. En este sentido, Einstein también aborda la cuestión del progreso social y la justicia económica. Para él, el humanismo implica una crítica a las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y la opresión. La moralidad humana debe guiar la lucha por un mundo más justo, donde los recursos se distribuyan de manera equitativa y donde se eliminen las barreras que separan a los seres humanos en clases sociales o raciales. La solidaridad, en este contexto, no solo se refiere a las relaciones interpersonales, sino también a la construcción de una sociedad más igualitaria y justa. En relación con la política, Einstein también afirma que un sistema ético debe promover la paz, la democracia y la cooperación internacional. En lugar de la competencia y la confrontación, la ética humanista promueve la colaboración entre las naciones y los pueblos, en busca de soluciones que beneficien a todos los seres humanos. A través de la diplomacia, el respeto mutuo y el entendimiento, las sociedades pueden avanzar hacia un mundo sin guerra ni violencia. Además, Einstein hace una crítica a los sistemas de gobierno que, bajo la justificación de la religión, imponen normas morales rígidas que limitan las libertades individuales. Los derechos humanos, según Einstein, deben ser garantizados no solo en el marco de las religiones o las ideologías, sino en el contexto de una moralidad que valore la autonomía del individuo y su capacidad para tomar decisiones éticas sin interferencias externas. El humanismo, entonces, se opone a las formas de control autoritario y defiende la libertad como un principio fundamental. El capítulo también hace énfasis en la importancia de la humildad y la autocrítica dentro del marco moral. Einstein subraya que la ética no es algo fijo ni inmutable, sino que debe ser continuamente evaluada y revisada a medida que la humanidad avanza en su comprensión del mundo. La ciencia, en particular, juega un papel crucial en este proceso, ya que nos proporciona las herramientas para comprender las realidades de la vida humana y natural, permitiéndonos tomar decisiones más informadas y justas. En conclusión, en este capítulo, Albert Einstein ofrece una visión profunda de la moralidad desde la perspectiva del humanismo. Para él, la moralidad no debe ser impuesta desde fuera, sino que debe ser un producto de la reflexión individual y colectiva, basada en la empatía, la justicia y la razón. La ética humanista debe ser inclusiva, universal y orientada hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa. A través de la educación, la reflexión ética y el compromiso social, el ser humano puede vivir una vida moralmente responsable y contribuir al bienestar común. Capítulo 4. La ciencia y la religión en el humanismo. En este cuarto capítulo de Mi credo humanista, Albert Einstein aborda uno de los temas más complejos y debatidos dentro de la filosofía, la relación entre la ciencia y la religión, particularmente dentro del contexto del humanismo. Einstein Q&S. Conocido tanto por su contribución fundamental a la física como por su crítica a las creencias religiosas dogmáticas,
Utiliza este capítulo para ofrecer una perspectiva que busca reconciliar la profunda admiración por el misterio del universo con el rechazo a las explicaciones sobrenaturales. Einstein comienza el capítulo reconociendo la importancia que la religión ha tenido a lo largo de la historia para las sociedades humanas, señalando su función como un sistema de respuestas a las grandes preguntas existenciales sobre el origen del universo, el propósito de la vida y el destino del ser humano. Sin embargo, a medida que la humanidad ha avanzado en su comprensión de la naturaleza, especialmente a través de la ciencia, las respuestas religiosas tradicionales han sido cuestionadas y, en muchos casos, reemplazadas por explicaciones basadas en la observación, la experimentación y el razonamiento lógico. El físico, que también fue profundamente interesado en las implicaciones filosóficas de la ciencia, señala que la religión tradicional ha sido, en muchos casos, un obstáculo para el progreso humano. Las doctrinas religiosas han impedido el avance del conocimiento al imponer explicaciones dogmáticas que no pueden ser verificadas ni refutadas. Einstein sostiene que la ciencia, en su búsqueda incesante de la verdad, ha liberado a la humanidad de la necesidad de aceptar respuestas sin evidencia, proporcionando una visión más coherente y basada en la realidad del mundo que nos rodea. Para Einstein, la ciencia y la religión son dos esferas diferentes que no deben confundirse ni mezclarse. La ciencia, según él, está dedicada a describir el cómo del universo, cómo funcionan las leyes de la física, cómo se desarrollan los sistemas biológicos, cómo se originan las estrellas y los planetas. Su método se basa en la observación, la formulación de teorías, la experimentación y la validación de esas teorías mediante el análisis crítico y la evidencia empírica. La ciencia está en constante evolución, ya que siempre está abierta a nuevas ideas, revisando y refinando su comprensión a medida que se obtienen nuevos datos. Por otro lado, Einstein distingue la religión tradicional como una estructura que busca ofrecer respuestas a los porqués de la vida. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué sucede después de la muerte? A pesar de que muchas religiones se basan en la fe, en lugar de en la evidencia, Einstein reconoce que estas preguntas son fundamentales para la humanidad, ya que se refieren a las aspiraciones espirituales y emocionales de los individuos. Sin embargo, él sostiene que estas cuestiones no deben ser tratadas con dogma, sino con la misma apertura y disposición a la duda que caracteriza al pensamiento científico. Einstein afirma que la ciencia no es incompatible con la espiritualidad, pero que la verdadera espiritualidad debe alejarse de las creencias sobrenaturales y aceptar la vastedad y el misterio del universo tal como es, sin recurrir a explicaciones mágicas o divinas. La admiración por la naturaleza, la conciencia de la belleza del cosmos y la maravilla ante el orden que rige el universo pueden despertar en el ser humano un sentimiento de asombro y reverencia, lo cual no necesita de una deidad personal o de un dogma religioso. Para Einstein, el asombro ante el universo es una forma de espiritualidad profundamente humana, que se basa en el reconocimiento de nuestra pequeñez y a la vez en nuestra conexión con el todo. El capítulo también resalta el concepto de religión cósmica que Einstein defiende, que no se basa en ninguna doctrina religiosa específica, sino en una especie de veneración por la armonía y la estructura subyacente en el universo. Esta religión cósmica no implica la creencia en un ser supremo que intervenga en los asuntos humanos, sino más bien un respeto profundo por las leyes naturales que guían la existencia. Según Einstein, esta concepción de la religión es completamente compatible con los principios del humanismo, ya que fomenta una actitud de reverencia hacia el cosmos y hacia la vida humana, sin necesidad de explicaciones sobrenaturales. En este contexto, Einstein hace una crítica a las religiones organizadas que, en su opinión, a menudo han usado la creencia en un Dios personal para ejercer control sobre las personas y limitar su capacidad de razonamiento crítico. Para Einstein, las religiones institucionalizadas han desarrollado sistemas de dogmas rígidos y han castigado el pensamiento libre, lo que a menudo ha llevado a la intolerancia y a la persecución de aquellos que cuestionan o desafían las creencias dominantes. El humanismo, en cambio, aboga por la libertad de pensamiento, la autonomía individual y el derecho a cuestionar todo tipo de autoridad, incluyendo la religiosa. Es importante señalar que, a pesar de su crítica a las religiones tradicionales, Einstein no es completamente despectivo con respecto a la religión en su conjunto. Él reconoce que muchas religiones han servido como una fuente de consuelo y esperanza para las personas, especialmente en tiempos de sufrimiento o desesperación. Sin embargo, la clave está en liberar a la religión de las ataduras del dogma y la superstición, permitiendo que cada individuo explore su propio sentido de espiritualidad y moralidad sin que sea dictado por una autoridad externa. En este capítulo, Einstein también se refiere a la influencia de la religión en la moralidad humana.
Aunque la religión ha jugado un papel importante en la conformación de los principios éticos de las sociedades, el autor argumenta que la moralidad no debe depender de creencias religiosas. La moralidad debe basarse en la razón y en el entendimiento de las necesidades y derechos de los demás, sin la necesidad de recurrir a un código moral dictado por una divinidad. Para Einstein, el humanismo se basa en una ética que promueve el bienestar humano, la justicia social y la cooperación, principios que no requieren una fe religiosa para ser validados. A lo largo de su exposición, Einstein señala que el humanismo busca integrar la mejor herencia de la religión, como la aspiración a la bondad y la compasión, con la libertad del pensamiento científico y la racionalidad. El humanismo reconoce que el universo es un lugar misterioso y asombroso, pero no necesita recurrir a explicaciones sobrenaturales para comprenderlo. En lugar de eso, el humanismo invita a las personas a abrazar la ciencia, la razón y la experiencia humana para encontrar respuestas a los grandes interrogantes de la vida. En conclusión, en este capítulo, Albert Einstein presenta una visión clara de la relación entre la ciencia y la religión en el marco del humanismo. La ciencia, basada en la razón y la evidencia, nos ofrece una comprensión más precisa y útil del mundo natural, mientras que la religión, en su forma más pura, se refiere a la dimensión espiritual del ser humano. Einstein aboga por una religión cósmica que se fundamenta en el respeto y la admiración por el universo, sin necesidad de dogmas o creencias sobrenaturales. Para él, la verdadera espiritualidad se encuentra en la comprensión de las leyes que rigen la naturaleza y en el reconocimiento de nuestra responsabilidad como seres humanos para contribuir al bienestar de todos. Capítulo 5. El humanismo y la moralidad. En este quinto capítulo de Mi credo humanista, Albert Einstein aborda el tema fundamental de la moralidad dentro del contexto del humanismo. La moralidad, según Einstein, no es una cuestión que dependa exclusivamente de las creencias religiosas ni de la existencia de una autoridad divina. En cambio, el filósofo y científico sostiene que la moralidad humana debe basarse en principios éticos que puedan ser comprendidos y aplicados racionalmente, sin la necesidad de recurrir a un sistema de creencias sobrenaturales. Esta perspectiva marca una de las ideas centrales de su visión del humanismo, una ética autónoma, fundada en la razón y la experiencia. Einstein comienza el capítulo reconociendo que la moralidad ha sido tradicionalmente enseñada y regulada por las instituciones religiosas, las cuales han proporcionado a las sociedades un marco normativo sobre lo que se considera bueno y malo. Sin embargo, a medida que las sociedades se han desarrollado y la comprensión científica del mundo ha avanzado, estas normas religiosas y absolutistas han sido cuestionadas, en particular, debido a la aparición de una mayor conciencia sobre la diversidad de creencias y prácticas morales que existen en el mundo. Para Einstein, el concepto de moralidad no debe estar vinculado a la fe religiosa ni a un conjunto de reglas impuestas por una autoridad externa. La moralidad, sostiene, debe basarse en el entendimiento racional de lo que es beneficioso para la humanidad y para el individuo, buscando siempre el bienestar y la justicia social. De esta manera, los principios éticos pueden ser universalmente aplicables, sin necesidad de depender de una doctrina religiosa que pueda ser exclusiva o excluyente. Uno de los puntos centrales de este capítulo es la afirmación de Einstein de que la moralidad humana se origina en la necesidad de cooperación y convivencia dentro de la sociedad. Los seres humanos, como seres sociales, requieren de un sistema de normas que permita la convivencia pacífica y justa. Estas normas no surgen de un mandato divino, sino que son el resultado de una evolución social y cultural que busca promover el bienestar colectivo y la resolución pacífica de los conflictos. Einstein se refiere a las leyes morales universales que emergen a partir de la experiencia humana y el sentido común. Según su visión, la moralidad no es algo que se impone desde afuera, sino que se desarrolla internamente en cada individuo, apoyándose en la razón y en la empatía hacia los demás. El ser humano, al reconocer las necesidades y sufrimientos de otros, es capaz de establecer principios de justicia y equidad. En este sentido, la moralidad es algo que surge naturalmente del ser humano, más allá de las instrucciones religiosas o dogmáticas. Además, Einstein enfatiza que la moralidad no debe ser estática ni rígida, sino que debe evolucionar con el tiempo a medida que la sociedad cambia y se adapta a nuevas circunstancias. En este sentido, el humanismo promueve un enfoque dinámico de la moralidad, en el que las reglas y principios éticos son continuamente cuestionados, reevaluados y ajustados para garantizar que sigan sirviendo a la humanidad de la mejor manera posible. La ética humanista es flexible y sensible a las realidades sociales, económicas y políticas, y se ajusta para promover el bienestar humano y la justicia en su sentido más amplio.
Otro aspecto importante que Einstein aborda en este capítulo es la relación entre la moralidad y la libertad individual. Para él, una moralidad genuina no puede ser impuesta desde el exterior de una forma autoritaria. La libertad individual es esencial para que los seres humanos puedan desarrollar una ética propia basada en la razón y la experiencia personal. Sin embargo, Einstein también reconoce que esta libertad debe ser equilibrada con la responsabilidad social. Es decir, aunque cada individuo tiene el derecho de tomar decisiones morales, esas decisiones deben considerar las consecuencias que tendrán sobre los demás y sobre la comunidad en general. Einstein señala que, en una sociedad humanista, el objetivo de la moralidad es construir un entorno en el que las personas se respeten mutuamente, colaboren para el bienestar común y busquen la felicidad y el desarrollo pleno de los individuos. En este sentido, la moralidad humanista no está basada en una autoridad divina o en una serie de reglas inmutables, sino en una ética de cooperación, entendimiento mutuo y empatía. Uno de los puntos más importantes que Einstein destaca es la necesidad de un sentido de solidaridad entre los seres humanos. La moralidad, en su visión, no se trata únicamente de no hacer daño o de seguir ciertas reglas, sino de actuar de manera positiva para mejorar la vida de los demás. La solidaridad y la compasión deben ser principios fundamentales en la ética humanista, ya que solo a través de la cooperación mutua y el respeto por la dignidad de los demás puede la sociedad prosperar. En este contexto, Einstein subraya que la moralidad humanista también incluye un rechazo de la intolerancia, la discriminación y la opresión. El humanismo promueve la igualdad y la justicia para todos, independientemente de su raza, nacionalidad, religión o cualquier otra diferencia. A través de este enfoque, Einstein también hace un llamado a la lucha por la paz y la resolución pacífica de los conflictos, como una manifestación de la ética humanista en acción. El capítulo también aborda la importancia de la educación en el desarrollo de la moralidad. Einstein destaca que, para que una sociedad prospere, es fundamental que sus miembros sean educados en valores éticos que promuevan la cooperación, la equidad y la empatía. La educación, según Einstein, no debe limitarse al aprendizaje de habilidades técnicas o académicas, sino que debe incluir la formación moral, la reflexión sobre la justicia y la comprensión de los derechos humanos. Solo a través de una educación integral, que incluya tanto el conocimiento intelectual como el desarrollo ético, los individuos podrán contribuir a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Por último, Einstein enfatiza la importancia de la responsabilidad personal en la moralidad. Cada individuo tiene la responsabilidad de actuar de acuerdo con principios éticos que promuevan el bienestar colectivo, incluso cuando estos principios vayan en contra de sus propios intereses inmediatos. La ética humanista exige que los seres humanos reconozcan su interconexión y trabajen activamente para el bienestar de todos, no solo para el suyo propio. En resumen, en este capítulo, Albert Einstein expone su visión de la moralidad desde una perspectiva humanista, que se basa en la razón, la experiencia y la empatía. La moralidad, según Einstein, no debe depender de dogmas religiosos ni de reglas externas impuestas, sino que debe surgir del interior del ser humano, guiada por principios de justicia, equidad y cooperación. La ética humanista promueve una sociedad en la que la libertad individual y la responsabilidad social se equilibran para lograr el bienestar colectivo, y en la que la educación, la solidaridad y la compasión son valores fundamentales para una vida digna y justa. Capítulo 6. La religión y el humanismo. En este capítulo, Albert Einstein profundiza en su concepción sobre la relación entre la religión y el humanismo. De manera decidida, Einstein rechaza las concepciones tradicionales de la religión como un sistema basado en dogmas y en la existencia de un ser supremo que rige el destino del universo y de los seres humanos. En cambio, presenta una visión de la religión más amplia, conectada a la experiencia espiritual del individuo y a la profunda admiración por los misterios del universo. Einstein comienza señalando que la religión organizada, tal como se ha entendido a lo largo de la historia, no es compatible con el humanismo. Para él, las religiones tradicionales están fundadas en creencias dogmáticas y rituales que limitan la libertad de pensamiento y el desarrollo autónomo de la razón. Estas religiones, que a menudo se basan en la autoridad y en la obediencia, son incompatibles con la visión humanista que valora la búsqueda individual de la verdad y el desarrollo de una moralidad racional. La creencia en un ser supremo, tal como se define en las religiones monoteístas, no tiene cabida en su filosofía, ya que no se puede demostrar científicamente y no responde a las necesidades de un mundo que se entiende a través de la razón. Sin embargo, Einstein no rechaza completamente la idea de la religión. Para él, la verdadera religión no es la religión institucionalizada,
sino una actitud espiritual que refleja una profunda reverencia por la vida, el universo y las leyes naturales que rigen el cosmos. En este sentido, Einstein se refiere a una especie de religión cósmica, un sentimiento de asombro ante la vastedad y la complejidad del universo, que trasciende la comprensión humana. Esta visión no es necesariamente teísta, sino más bien panteísta, en la que la divinidad se percibe como la fuerza impersonal que subyace en las leyes naturales del universo. Einstein define esta religión cósmica como un tipo de espiritualidad que no requiere de dogmas ni de figuras divinas, sino que se basa en la admiración profunda por el orden y la belleza que se encuentran en el universo. Este sentido de lo sagrado, sin embargo, no es algo que deba ser enseñado a través de las doctrinas religiosas tradicionales, sino que surge espontáneamente en el individuo como resultado de la reflexión filosófica y científica. La naturaleza, en su complejidad y armonía, se convierte en el objeto de veneración y admiración. A través de la ciencia, el ser humano puede acercarse a la comprensión del misterio del universo, y esa comprensión debe generar un sentido de humildad, respeto y asombro ante la magnificencia del cosmos. En este capítulo, Einstein también aborda la idea de que las religiones tradicionales, a pesar de sus limitaciones, han tenido un papel importante en el desarrollo de los valores morales y éticos de la humanidad. A lo largo de la historia, las religiones han sido un vehículo para la transmisión de principios como la compasión, la justicia, la paz y el amor al prójimo. Sin embargo, para Einstein, estos principios no necesitan estar necesariamente vinculados a un sistema de creencias religiosas. Los valores morales universales pueden y deben ser comprendidos y vividos de manera autónoma, sin la necesidad de una fe en una deidad suprema. El humanismo, según Einstein, no requiere de una religión organizada. Más bien, promueve una ética fundada en la razón y en la experiencia humana, que se puede aplicar independientemente de las creencias religiosas de una persona. El humanismo, como filosofía, defiende la dignidad humana y la libertad individual, y estos valores no dependen de la fe religiosa, sino que pueden ser abrazados por todos los seres humanos a través de su capacidad para razonar, reflexionar y actuar con compasión hacia los demás. Es importante destacar que Einstein no rechaza la espiritualidad en sí misma. Para él, la espiritualidad es una parte esencial de la experiencia humana, pero no necesariamente tiene que estar asociada con un Dios personal o una religión tradicional. De hecho, la conexión con lo divino, en su visión, se encuentra en la contemplación profunda del universo y en el reconocimiento de la interconexión de todas las formas de vida y de la naturaleza misma. La ciencia, en este sentido, se convierte en una forma de acercarse a lo sagrado, ya que al comprender las leyes naturales y el orden cósmico, el ser humano puede experimentar una sensación de conexión con algo más grande que él mismo, algo trascendental que no se puede captar a través de las creencias dogmáticas. A lo largo de este capítulo, Einstein reflexiona sobre cómo la humanidad ha desarrollado formas de pensamiento espiritual que, aunque a menudo son interpretadas a través de la religión organizada, también pueden encontrar su expresión en la admiración por la ciencia y la naturaleza. Einstein subraya que la búsqueda de la verdad no está restringida a la religión, sino que puede ser alcanzada por medio de la investigación científica, la reflexión filosófica y la contemplación personal. Aunque Einstein reconoce que la religión organizada ha tenido un impacto significativo en la historia de la humanidad, cree que es importante que la humanidad avance hacia un enfoque más racional y científico de la vida, donde la ética y la moralidad sean entendidas desde un punto de vista humanista y no desde un conjunto de dogmas religiosos. La religión, en su visión, debe ser un asunto personal y no una institución que imponga normas o restricciones a la libertad de pensamiento. Para concluir este capítulo, Einstein reafirma la importancia de un sentido de humildad frente al misterio del universo y la necesidad de una espiritualidad que esté alineada con la razón y el respeto por la naturaleza. La religión cósmica que él propone no está basada en la fe ciega, sino en la admiración racional y científica del cosmos, que debe conducir al ser humano hacia un camino de comprensión y compasión. La ciencia, en este sentido, se convierte en una herramienta para comprender lo sagrado de una manera que trasciende las religiones tradicionales, proporcionando una conexión más profunda con la realidad universal. En resumen, en este capítulo, Albert Einstein presenta su visión de la religión desde una perspectiva humanista, rechazando las creencias dogmáticas y defendiendo una espiritualidad basada en la razón y la ciencia. La religión cósmica de Einstein no requiere de un Dios personal ni de prácticas religiosas organizadas, sino que se encuentra en la admiración por las leyes naturales del universo y en el sentido de humildad que surge al comprender nuestra posición en el vasto cosmos. Para Einstein, la verdadera religión no se encuentra en las instituciones,
sino en la capacidad humana de maravillarse ante el misterio del universo y de vivir de acuerdo con principios de justicia y compasión. Capítulo 7. La ciencia y la responsabilidad moral del hombre. En este capítulo, Albert Einstein profundiza en su visión de la ciencia y su relación con la ética y la moralidad humana. Einstein, como físico teórico y pensador profundo, considera que la ciencia no solo es una herramienta de conocimiento, sino también un medio que debe estar al servicio de la humanidad para el progreso del bienestar colectivo. Sin embargo, también advierte sobre los peligros inherentes al uso irresponsable del conocimiento científico, especialmente cuando éste es utilizado para fines destructivos o egoístas. Einstein comienza haciendo un análisis sobre el papel crucial que la ciencia ha jugado en el avance de la civilización humana. Desde los descubrimientos fundamentales en la física hasta los avances en la medicina, la ciencia ha permitido a la humanidad comprender mejor el mundo y mejorar sus condiciones de vida. En su opinión, la ciencia ha transformado el panorama de la humanidad, otorgando poderes que anteriormente se consideraban inimaginables. Sin embargo, es precisamente este poder el que exige una responsabilidad aún mayor. En sus palabras, el conocimiento es como un arma poderosa, que puede ser usada tanto para el bien como para el mal. Por esta razón, la ciencia no puede estar separada de la moralidad y de la ética que deben guiar su aplicación. Einstein destaca que, aunque la ciencia proporciona respuestas sobre el cómo de los fenómenos naturales, no tiene capacidad para responder al porqué de las cuestiones más profundas que conciernen a la existencia humana y la moralidad. La ciencia no puede decirnos qué es lo correcto o lo incorrecto, qué es lo bueno o lo malo, ya que esas son cuestiones filosóficas y éticas que dependen de los valores humanos. En este sentido, la ciencia por sí sola no puede ser considerada como la guía definitiva para la vida humana. Necesita estar acompañada por una reflexión ética que contemple el bienestar y la dignidad humana. En este contexto, Einstein hace hincapié en la importancia de que los científicos, en particular, asuman una responsabilidad moral sobre los impactos de sus descubrimientos. Uno de los ejemplos más evidentes que Einstein utiliza para ilustrar esta preocupación es el desarrollo de la energía atómica. Aunque la física nuclear ha proporcionado avances notables en el ámbito de la energía y la medicina, también ha abierto la puerta a la creación de armas de destrucción masiva, como las bombas atómicas. Einstein, quien estuvo involucrado indirectamente en la creación de la bomba atómica a través de la famosa carta dirigida al presidente Franklin D. Roosevelt, se muestra profundamente alarmado por el potencial destructivo de esta tecnología. Para Einstein, el poder destructivo que la ciencia ha proporcionado a la humanidad debe ir acompañado de una profunda reflexión ética. Es decir, el conocimiento adquirido por los científicos no debe ser utilizado de manera que ponga en peligro la vida y la paz de la humanidad. Einstein considera que los científicos deben ser conscientes de las implicaciones morales de su trabajo y, en lugar de ser simples servidores de los avances tecnológicos, deben también ser defensores de los principios que promuevan la paz y el bienestar global. La ciencia, en lugar de ser vista como una herramienta neutral, debe ser entendida como un poder que debe estar al servicio de la humanidad y no en su contra. Además, Einstein señala que, para que la ciencia sea utilizada de manera ética, es fundamental que los científicos estén dispuestos a colaborar con otros sectores de la sociedad, como la política, la filosofía y la ética. La ciencia no puede actuar en un vacío, desconectada de las realidades sociales y humanas. Debe formar parte de un diálogo más amplio que implique a todos los sectores de la sociedad, porque el conocimiento adquirido a través de la ciencia tiene implicaciones que van más allá del laboratorio y que afectan a la vida de todas las personas. En este sentido, Einstein subraya la necesidad de que los científicos participen activamente en la creación de políticas públicas que promuevan la justicia, la paz y el bienestar de todos. Por otro lado, Einstein también advierte que el progreso científico y tecnológico no debe llevar a la humanidad a perder de vista sus valores más fundamentales, como la justicia social, la compasión y la cooperación. El avance de la ciencia no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la vida humana, disminuir el sufrimiento y promover la equidad. Einstein es muy claro al decir que el progreso material debe ir acompañado de un progreso moral. La ciencia puede brindar a la humanidad el poder para transformar el mundo, pero depende de nosotros asegurarnos de que ese poder se utilice de manera responsable y ética. En cuanto al vínculo entre la ciencia y la religión, Einstein también señala que es importante comprender que la ciencia y la ética no deben estar basadas en dogmas religiosos, sino en principios racionales que respeten la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas. De hecho, Einstein sostiene que la religión institucionalizada puede ser un obstáculo para el desarrollo de una ética universal,
ya que tiende a centrarse en creencias dogmáticas y en la obediencia a autoridades externas. En lugar de buscar respuestas a través de la religión organizada, Einstein aboga por una ética basada en la razón, la empatía y el entendimiento mutuo. En este sentido, Einstein menciona que la verdadera ética debe ser universal y debe aplicarse sin distinción de razas, nacionalidades o creencias religiosas. La ciencia y la ética deben ser entendidas como un esfuerzo colectivo para resolver los problemas globales, y es responsabilidad de todos los seres humanos trabajar juntos para garantizar un futuro más justo y equitativo para las generaciones venideras. Finalmente, Einstein concluye este capítulo reafirmando la idea de que el progreso científico no es suficiente por sí solo para garantizar un futuro mejor. La humanidad debe combinar el poder de la ciencia con una sólida base ética y moral, que guíe el uso del conocimiento hacia fines que beneficien a todos los seres humanos, y no solo a unos pocos. Los avances científicos deben ser orientados hacia el bienestar colectivo, la paz y la justicia social. En última instancia, Einstein subraya que el destino de la humanidad no está determinado únicamente por la ciencia, sino por las decisiones morales que tomemos como individuos y como sociedad. Así, en este capítulo, Einstein nos recuerda que el conocimiento científico y el poder que éste otorga deben ser siempre acompañados de una profunda responsabilidad moral. Los científicos, como los ciudadanos del mundo, tienen un papel crucial que desempeñar en la construcción de un futuro más justo, más pacífico y más equitativo para todos. Capítulo 8. La paz y el internacionalismo. En este capítulo, Albert Einstein reflexiona sobre la importancia de la paz y la solidaridad internacional en un mundo marcado por los conflictos, las guerras y las rivalidades entre naciones. Para Einstein, la paz no es solo la ausencia de guerra, sino un principio fundamental que debe guiar las relaciones internacionales y los esfuerzos de la humanidad en su conjunto. A través de este capítulo, Einstein aborda la necesidad urgente de una reorganización mundial que ponga fin a las hostilidades y promueva la cooperación entre los pueblos, más allá de las fronteras nacionales y políticas. Einstein comienza este capítulo destacando las devastadoras consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que tuvo un impacto profundo en su visión del mundo y de la humanidad. La guerra no solo causó una masacre de vidas humanas, sino que también destruyó la confianza en la razón humana y en el progreso. El conflicto había revelado lo destructiva que puede ser la ambición humana cuando se coloca el poder y el interés de una nación por encima del bienestar colectivo. Einstein, al igual que muchos otros intelectuales de su tiempo, se sintió desilusionado por la violencia y la barbarie de la guerra, y se comprometió a buscar formas de evitar futuras tragedias similares. Para Einstein, la paz duradera solo puede lograrse mediante un cambio en las estructuras políticas y sociales del mundo. El problema, según él, no radica en la naturaleza humana, sino en las instituciones y en las estructuras que fomentan la competitividad, la agresión y la guerra. Las naciones están atrapadas en un ciclo de desconfianza mutua, alimentado por el nacionalismo, los intereses económicos y los conflictos de poder. Este sistema global, basado en la competencia y la lucha por los recursos, crea un terreno fértil para el conflicto. Einstein aboga por una transformación en estas estructuras y propone un enfoque basado en la cooperación internacional y el entendimiento mutuo. Einstein advierte que la paz no puede ser impuesta mediante la fuerza militar o la diplomacia superficial. La paz auténtica solo puede lograrse mediante un cambio en la forma en que los pueblos se relacionan entre sí, en la forma en que se entienden y respetan. Este cambio solo puede venir a través de un sentido profundo de solidaridad internacional. Según Einstein, el nacionalismo y la militarización son obstáculos para la paz duradera, y deben ser reemplazados por una nueva mentalidad que valore la cooperación entre los pueblos y que busque el bienestar común. El concepto de internacionalismo es clave en la visión de Einstein. A lo largo del capítulo, argumenta que los problemas globales, como las crisis económicas, las guerras y las injusticias sociales, no pueden ser resueltos de manera efectiva por naciones aisladas. Es necesario un enfoque que trascienda las fronteras nacionales, en el que las naciones trabajen juntas como una comunidad global para abordar los desafíos comunes. Esto implica, entre otras cosas, la creación de instituciones internacionales fuertes y justas, que puedan mediar en los conflictos y promover la cooperación en lugar de la confrontación. Einstein también enfatiza que la paz internacional debe estar basada en la justicia social. La injusticia, tanto dentro de los países como entre ellos, es uno de los principales motores del conflicto. Las disparidades económicas, la opresión y la explotación son condiciones que alimentan el resentimiento y el odio entre los pueblos. Para lograr una paz duradera,
Es necesario que las naciones trabajen juntas para reducir las desigualdades y promover una distribución más equitativa de los recursos. Einstein no solo pide el desarme de las naciones, sino también una transformación en las estructuras económicas y sociales que perpetúan la pobreza y la injusticia. Una de las propuestas clave de Einstein en este capítulo es la creación de una organización internacional que tenga la autoridad para intervenir en los asuntos de los países cuando sea necesario para mantener la paz y la justicia. Esta organización no debe ser simplemente una coalición de naciones que actúan en sus propios intereses, sino un cuerpo verdaderamente imparcial y dedicado a resolver los conflictos de manera justa y equitativa. Einstein ve la creación de un gobierno mundial como una forma de garantizar que los intereses de todos los pueblos sean representados de manera justa y que las decisiones no sean tomadas por las potencias más poderosas, sino con un sentido de justicia global. El autor también reflexiona sobre el papel de las instituciones religiosas y filosóficas en la construcción de una paz duradera. A pesar de que Einstein no es religioso en el sentido tradicional, reconoce el valor de las enseñanzas éticas y morales de las grandes religiones, y sugiere que los principios de amor, compasión y justicia deben ser el fundamento de la cooperación internacional. En este sentido, la religión puede jugar un papel importante en la promoción de la paz, pero siempre que se enfoque en los valores universales que unen a la humanidad, más que en las diferencias que dividen. Einstein también se refiere a la importancia de la educación en la promoción de la paz. La educación debe ser un medio para enseñar a las futuras generaciones los valores de la cooperación y la solidaridad, en lugar de la competencia y el enfrentamiento. Los sistemas educativos deben enfocarse en la formación de ciudadanos globales, que entiendan que su bienestar está estrechamente relacionado con el bienestar de todos los demás. De esta manera, se puede cultivar una cultura de paz que transforme las mentalidades y las actitudes de los individuos, permitiendo la creación de una sociedad mundial que valore la convivencia pacífica y la cooperación. El capítulo culmina con una reflexión sobre la utopía de la paz mundial, y aunque Einstein reconoce que la realización de este ideal puede parecer lejana, afirma que la esperanza debe ser el motor que impulse los esfuerzos por lograrla. Para Einstein, la paz no es simplemente un sueño inalcanzable, sino una necesidad urgente que debe ser perseguida con determinación. La humanidad, al haber experimentado las atrocidades de la guerra, debe aprender de su pasado y comprometerse a construir un futuro más justo, pacífico y cooperativo. Este capítulo, por tanto, nos invita a reflexionar sobre el papel de cada uno en la promoción de la paz, y nos recuerda que el cambio no vendrá únicamente de las instituciones, sino también de la actitud colectiva de la humanidad. La paz mundial, según Einstein, depende de la capacidad de los seres humanos para trascender sus diferencias y trabajar juntos por un bien común, reconociendo que solo a través de la cooperación internacional y el compromiso con la justicia social se podrá garantizar un futuro de armonía y prosperidad para todos. Capítulo 9. La ciencia y el humanismo. En este capítulo, Albert Einstein aborda el papel de la ciencia en la sociedad y su relación con los valores humanistas. Para Einstein, la ciencia y el humanismo no son fuerzas opuestas, sino que deben trabajar juntas para promover el progreso de la humanidad, basado en el conocimiento, la razón y la ética. A lo largo de sus escritos y su vida, Einstein mostró una profunda convicción en la capacidad de la ciencia para mejorar la condición humana, pero también fue consciente de que la ciencia debe ser dirigida por un sentido de responsabilidad ética y una comprensión de los valores humanos. Einstein comienza el capítulo subrayando el poder transformador de la ciencia. La humanidad ha experimentado un avance significativo en muchos campos gracias al desarrollo de la ciencia. La medicina, la tecnología, la física y otros ámbitos han contribuido a mejorar las condiciones de vida en el planeta. Sin embargo, a pesar de los avances innegables, Einstein advierte que la ciencia por sí sola no es suficiente para garantizar un mundo mejor. La ciencia puede crear tanto bienes como males, puede contribuir a la paz o a la destrucción, dependiendo de cómo se utilice. Este punto es crucial, ya que Einstein ve que el verdadero problema no radica en la ciencia en sí, sino en la manera en que se aplica. Para Einstein, el humanismo es esencial para darle dirección ética a los descubrimientos científicos. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de utilizar ese conocimiento de manera que promueva el bienestar humano y no solo el progreso técnico o económico. Einstein se opone a la visión mecanicista de la ciencia que la reduce a un instrumento para el control y la explotación. En cambio, sostiene que la ciencia debe ser vista como una herramienta que, guiada por principios humanistas, puede ayudar a resolver los problemas fundamentales que enfrenta la humanidad, tales como la pobreza, la injusticia y el sufrimiento.
El autor insiste en que el desarrollo científico debe ir acompañado de una reflexión ética constante. Esto implica que las decisiones que se tomen sobre el uso de los descubrimientos científicos deben estar basadas en principios que prioricen la dignidad humana y el respeto por la vida. Einstein reconoce que la ciencia, cuando se combina con la tecnología, ha dado lugar a nuevas armas de destrucción masiva, como las armas nucleares, que pueden poner en peligro la existencia misma de la humanidad. Este peligro resalta la importancia de un enfoque ético en la aplicación del conocimiento científico, de modo que los avances no se utilicen para destruir, sino para construir un mundo más justo y pacífico. Uno de los temas recurrentes en el capítulo es la idea de que el conocimiento científico debe ser compartido de manera abierta y accesible para todos. Einstein rechaza la concentración del poder científico en manos de unos pocos, ya que esto puede conducir a la manipulación y el abuso de la tecnología. En su visión, el conocimiento debe ser una propiedad colectiva de la humanidad, disponible para todos los pueblos sin discriminación ni exclusión. Solo de esta manera, sostiene Einstein, la ciencia puede contribuir verdaderamente a la mejora del bienestar humano en su conjunto. A lo largo del capítulo, Einstein también se refiere a la relación entre la ciencia y la religión. Aunque él mismo se identifica como no religioso en el sentido tradicional, reconoce que muchas personas encuentran consuelo y orientación en la fe religiosa. Sin embargo, enfatiza que la ciencia y la religión no deben entrar en conflicto. En lugar de eso, Einstein propone una visión en la que la ciencia y la religión puedan coexistir, siempre que la ciencia se enfoque en la búsqueda del conocimiento y la comprensión del universo, mientras que la religión se enfoque en los aspectos éticos y espirituales de la vida humana. Einstein defiende la idea de una religión cósmica, una forma de espiritualidad que no esté atada a dogmas ni rituales, sino que celebre la maravilla del universo y la interconexión de toda la vida. En este sentido, la ciencia, para Einstein, no debería verse como un sustituto de la religión, sino como una forma de ampliar nuestra comprensión del mundo. Mientras que la religión tradicional se ocupa de las cuestiones del significado y la moral, la ciencia busca comprender cómo funcionan las leyes de la naturaleza. Ambas pueden coexistir sin que una supla a la otra, siempre y cuando se mantenga un enfoque respetuoso de ambas áreas del conocimiento humano. A lo largo de su vida, Einstein promovió una visión en la que la ciencia y el humanismo eran complementarios y no antagónicos. En este capítulo, se hace eco de la importancia de una educación que fomente tanto el pensamiento crítico y la curiosidad científica como los valores humanos de empatía, respeto y justicia. La educación, sostiene Einstein, debe preparar a los individuos no solo para entender el mundo natural, sino también para reflexionar sobre cómo su conocimiento y sus acciones afectan a la sociedad y al bienestar de los demás. Einstein también habla sobre el papel de los científicos en la sociedad. A menudo, los científicos son vistos como figuras aisladas en sus laboratorios, buscando descubrir las leyes fundamentales de la naturaleza. Sin embargo, Einstein insiste en que los científicos tienen una responsabilidad social, ya que su trabajo puede tener repercusiones significativas para toda la humanidad. Los científicos no deben permanecer ajenos a las cuestiones sociales y políticas, sino que deben involucrarse activamente en la defensa de los principios humanistas y en la lucha contra la injusticia. La ciencia debe ser un medio para promover la paz, la libertad y el bienestar de todos los seres humanos, y los científicos deben estar dispuestos a luchar por estos valores. A medida que el capítulo avanza, Einstein reflexiona sobre la relación entre la ciencia y el progreso social. Para él, el progreso no puede medirse solo en términos de avances tecnológicos o descubrimientos científicos. El verdadero progreso se mide por la mejora de las condiciones de vida de los seres humanos, por la reducción de las desigualdades y por el fomento de la paz y la justicia en todo el mundo. La ciencia debe estar al servicio de estos objetivos, y su éxito debe ser evaluado no solo por la cantidad de descubrimientos, sino por el impacto positivo que tenga en la vida de las personas. Al final del capítulo, Einstein hace un llamado a los científicos, filósofos, educadores y ciudadanos del mundo para que trabajen juntos en la construcción de un futuro más justo y humano, en el que la ciencia y el humanismo vayan de la mano. En este mundo interconectado, es más importante que nunca que la ciencia se utilice de manera responsable y ética, con el fin de resolver los problemas globales que amenazan la paz, la estabilidad y el bienestar de la humanidad. Einstein concluye este capítulo reafirmando su convicción de que la ciencia puede ser una fuerza poderosa para el bien, pero solo si se guía por principios humanistas. La ciencia no debe ser un fin en sí misma, sino un medio para lograr una vida mejor y más justa para todos.
Es a través del entendimiento y la cooperación internacional que la humanidad puede esperar un futuro en el que la ciencia y los valores humanos trabajen juntos para alcanzar el verdadero progreso. Capítulo 10. El humanismo y la educación. En este capítulo, Albert Einstein reflexiona sobre la relación entre el humanismo y la educación, un tema central en su visión de la sociedad ideal. Según Einstein, la educación no solo debe ser un proceso de transmisión de conocimientos, sino también una formación integral del individuo, que abarca tanto el desarrollo intelectual como el moral. La educación, en su perspectiva, debe estar orientada a fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y el respeto por los valores éticos y humanos. Einstein comienza este capítulo reconociendo que, a lo largo de la historia, las instituciones educativas han jugado un papel crucial en la transmisión del conocimiento, pero también han sido responsables de la formación de la mentalidad colectiva de una sociedad. Las escuelas y universidades no solo enseñan ciencias, matemáticas o historia, también influyen en la manera en que las personas ven el mundo, en sus creencias y en su actitud hacia los demás. La educación, por lo tanto, no puede ser vista solo como una preparación para una carrera o una herramienta para el progreso económico, sino como un medio fundamental para cultivar la moralidad y la comprensión mutua entre los seres humanos. Según Einstein, una educación verdaderamente humanista debe tener como objetivo formar individuos que no solo comprendan el mundo de manera intelectual, sino que también desarrollen una sensibilidad ética y una responsabilidad social. En su visión, la educación debe ayudar a los jóvenes a adquirir una visión crítica de la realidad, que les permita cuestionar las convenciones y los dogmas establecidos, en lugar de simplemente aceptar las verdades impuestas por la tradición o la autoridad. Este enfoque crítico es esencial, sostiene Einstein, para el progreso intelectual y social, ya que fomenta la autonomía del pensamiento y la capacidad de tomar decisiones informadas. El autor también enfatiza que la educación debe ser un proceso continuo, que no se limita a la infancia o la juventud. El aprendizaje, en su opinión, no tiene fin, y debe ser parte integral de toda la vida humana. La educación no debe centrarse únicamente en el dominio de disciplinas específicas, sino en el desarrollo integral del ser humano, que abarque aspectos emocionales, éticos y sociales. Einstein sostiene que el verdadero propósito de la educación es ayudar a las personas a comprender su papel en el mundo y a convertirse en ciudadanos responsables y compasivos, comprometidos con el bienestar de la sociedad. Además de la educación formal en las instituciones académicas, Einstein subraya la importancia de la educación moral y ética. Considera que la moralidad no debe ser enseñada a través de la imposición de reglas rígidas, sino que debe ser cultivada mediante la reflexión y la comprensión de los principios que guían las acciones humanas. En lugar de imponer un conjunto específico de creencias, los educadores deben promover una actitud de empatía, respeto y solidaridad. La educación debe inspirar a los estudiantes a actuar con justicia y compasión hacia los demás, independientemente de su origen o creencias. Einstein también critica la tendencia a centrarse demasiado en la memorización y la repetición de hechos y fórmulas sin alentar la reflexión crítica y la creatividad. En su opinión, este enfoque mecanicista de la educación limita el potencial de los estudiantes y los priva de la oportunidad de desarrollar su pensamiento autónomo. La verdadera educación, según Einstein, debe ser un proceso de descubrimiento personal, en el que los estudiantes aprendan a pensar por sí mismos y a cuestionar las ideas establecidas. Este enfoque fomenta la curiosidad y la pasión por el aprendizaje, elementos esenciales para el crecimiento intelectual y personal. El autor también reflexiona sobre el papel de la educación en la formación del carácter. La educación no debe ser vista solo como una preparación técnica o profesional, sino como un medio para cultivar los valores humanos fundamentales, como la honestidad, la humildad, el coraje y la generosidad. Estos valores, sostiene Einstein, son esenciales para una vida plena y significativa, y deben ser inculcados desde una edad temprana. Una educación humanista debe fomentar el respeto por la dignidad humana y la justicia social, preparando a los estudiantes para que enfrenten los desafíos de la vida con integridad y responsabilidad. En su visión de la educación, Einstein también destaca la importancia de un enfoque internacionalista. En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, la educación debe ser un medio para fomentar la comprensión mutua entre los pueblos y superar las divisiones nacionales, étnicas y religiosas. La educación debe enseñar a los jóvenes a reconocer la unidad fundamental de la humanidad, más allá de las diferencias superficiales. Este enfoque es esencial para la construcción de un mundo pacífico y cooperativo, en el que los conflictos sean resueltos a través del diálogo y el entendimiento mutuo.
Einstein también subraya la importancia de la educación para la promoción de la paz. La guerra, para él, es el resultado de la ignorancia y la intolerancia, y la educación tiene el poder de erradicar ambas. Al promover una comprensión profunda de la historia, la cultura y las necesidades de los demás, la educación puede ayudar a prevenir el conflicto y fomentar una cultura de paz. Los educadores, sostiene Einstein, tienen una responsabilidad especial de enseñar a sus estudiantes los peligros de la violencia y el odio, y de promover en ellos un espíritu de cooperación y respeto. En cuanto a la organización y los métodos de la educación, Einstein critica los sistemas educativos rígidos y autoritarios que limitan la libertad de pensamiento y la creatividad. La educación, para él, debe ser un proceso flexible y dinámico, que se adapte a las necesidades y capacidades de los estudiantes, en lugar de imponer una estructura uniforme. Los educadores deben ser guías y facilitadores, no dictadores de la enseñanza. Este enfoque permite a los estudiantes desarrollar su propio ritmo de aprendizaje y explorar sus intereses y pasiones, lo que fomenta su crecimiento personal y profesional. Al final del capítulo, Einstein hace un llamado a la transformación de los sistemas educativos del mundo. La educación debe dejar de ser un medio para la reproducción de las desigualdades sociales y debe convertirse en una herramienta para la emancipación y el progreso humano. En su visión, la educación no solo debe preparar a los individuos para el trabajo y la competencia económica, sino que debe formar seres humanos plenos, capaces de contribuir a la creación de un mundo más justo, libre y pacífico. La educación, para Einstein, es la clave para el futuro de la humanidad, y debe ser vista como un derecho universal y no como un privilegio exclusivo de unos pocos. Einstein concluye este capítulo reafirmando que la educación es la base para la construcción de una sociedad más racional, ética y compasiva. Solo a través de una educación que fomente la reflexión crítica, la empatía y el sentido de responsabilidad global, la humanidad podrá superar los desafíos del futuro y lograr una coexistencia pacífica y armoniosa. La educación, en su concepto más profundo, es un acto de amor y respeto por la humanidad, y debe ser cultivada con el compromiso de todos. Capítulo 11. El humanismo y la religión. En este capítulo, Albert Einstein aborda una cuestión compleja y profundamente relevante: la relación entre el humanismo y la religión. A lo largo de su vida, Einstein mantuvo una postura crítica pero respetuosa frente a las religiones tradicionales, y este capítulo refleja su visión madura sobre el papel de la espiritualidad en la vida humana y su compatibilidad con una perspectiva humanista. Einstein inicia el capítulo subrayando que, en su concepción, el humanismo no debe verse como una ideología atea ni como una negación de la espiritualidad, sino más bien como una postura filosófica que se fundamenta en la razón, el amor por la humanidad y la búsqueda del bienestar colectivo. Aunque se considera un pensador agnóstico, Einstein no rechaza la posibilidad de una dimensión trascendental en la vida humana. De hecho, él es profundamente consciente de que la religión, entendida de una manera amplia y no dogmática, ha jugado un papel fundamental en el desarrollo moral de las sociedades humanas. El autor comienza por reflexionar sobre la naturaleza de la religión. Para Einstein, la religión debe ser entendida no solo como un conjunto de rituales, dogmas o creencias sobrenaturales, sino como una búsqueda de los principios éticos que guían el comportamiento humano. Si bien reconoce que las religiones tradicionales han ofrecido a muchas personas consuelo y una guía moral, también señala que han sido fuente de conflictos y divisiones a lo largo de la historia. Este aspecto negativo de las religiones ha sido, según Einstein, uno de los grandes obstáculos para el progreso humano, ya que las creencias dogmáticas y las instituciones religiosas a menudo han recurrido a la coerción y la intolerancia para imponer su visión del mundo. En su visión, la religión debe ser una fuerza que inspire a las personas a actuar con justicia, compasión y respeto hacia los demás. No debe ser una herramienta para dividir a la humanidad, sino un medio para unificar a los individuos en su búsqueda de una vida moral y significativa. La religión, en este sentido, es vista por Einstein como un llamado a la ética universal, una invitación a reconocer la dignidad y el valor intrínseco de cada ser humano. Sin embargo, Einstein también señala que para que la religión cumpla este papel positivo, debe liberarse de las supersticiones y las interpretaciones literales que a menudo limitan su impacto positivo en la sociedad. A lo largo del capítulo, Einstein se refiere al concepto de Dios, una palabra que, según él, se ha interpretado de manera muy diversa en diferentes culturas y religiones. Einstein aclara que su uso de la palabra Dios no se refiere a una deidad personal y antropomórfica, como la figura del Dios de las religiones monoteístas tradicionales, sino una fuerza cósmica que impregna el universo y sus leyes. En este sentido,
Einstein comparte una visión similar a la de los filósofos y científicos que han sostenido que la maravilla del cosmos y el orden de la naturaleza apuntan a una inteligencia superior, aunque no necesariamente un ser consciente o antropomórfico. Este Dios de Einstein es más una representación del asombro y la admiración que siente por el misterio del universo, un universo regido por leyes que los seres humanos aún están tratando de comprender. El autor también señala que la religión, en su forma tradicional, tiende a enfocarse demasiado en las cuestiones sobrenaturales y metafísicas, olvidando a menudo los problemas más urgentes de la vida humana. La ciencia, en cambio, ha hecho grandes avances en la comprensión del mundo material, pero la ciencia por sí sola no puede responder a las preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida, la moralidad o el propósito humano. Es aquí donde el humanismo encuentra su propósito, en la búsqueda de una ética basada en la razón y en la experiencia humana, no en revelaciones divinas. Para Einstein, el humanismo no niega la posibilidad de lo trascendental, sino que propone una ética que se basa en la autonomía humana, en la responsabilidad colectiva y en el bienestar de todos los seres humanos. Einstein no se limita a criticar las religiones organizadas, sino que también reflexiona sobre el papel de la moral en la religión. La moralidad, según él, debe surgir del sentido común y la empatía, no de la obediencia a reglas religiosas impuestas externamente. El verdadero sentido de la moral, en su visión, radica en el respeto por la vida humana y el bienestar colectivo, no en cumplir con mandamientos divinos que a menudo carecen de un fundamento racional. Este enfoque ético, basado en la experiencia humana y la reflexión, es el corazón del humanismo. La moral, tal como la entiende Einstein, debe ser una guía para la acción que se deriva de la capacidad humana de reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. Einstein también reflexiona sobre el papel de la religión en la búsqueda de la paz. Las religiones a menudo han sido invocadas en nombre de la paz, pero también han sido utilizadas para justificar la guerra y la violencia. Según el autor, las religiones deben evolucionar hacia un enfoque que promueva la solidaridad universal y la cooperación, en lugar de fomentar divisiones y conflictos. La paz, en su opinión, solo puede ser alcanzada si las religiones se liberan de su dogmatismo y adoptan una visión más abierta e inclusiva, que reconozca la unidad de la humanidad y la necesidad de trabajar juntos por el bien común. En este sentido, Einstein cree que el humanismo puede desempeñar un papel clave en la creación de una nueva forma de espiritualidad, una espiritualidad que esté basada en la razón, la compasión y la solidaridad. Esta forma de espiritualidad no depende de creencias sobrenaturales, sino de una profunda admiración por la belleza y el orden del universo, y un compromiso con la mejora de las condiciones de vida de todos los seres humanos. Para Einstein, la espiritualidad debe ser entendida como un impulso hacia el bienestar colectivo y la superación de las barreras que nos dividen, ya sea a través de la religión, la cultura o la ideología. Al concluir el capítulo, Einstein reafirma su visión de una religión humanista, que, sin renunciar a la grandeza de la tradición espiritual, se distinga por su énfasis en la libertad de pensamiento, la solidaridad universal y la ética basada en la razón. Esta religión debe estar al servicio de la humanidad, promoviendo la paz, el respeto mutuo y la justicia social. Al final, Einstein sostiene que la verdadera espiritualidad debe estar orientada hacia la mejora de la vida humana y la creación de una sociedad en la que todos los individuos puedan vivir con dignidad y libertad. Este enfoque humanista de la religión, que combina la admiración por el misterio del universo con una ética basada en la razón y la responsabilidad colectiva, es lo que Einstein propone como un camino hacia un futuro mejor, más justo y más armonioso para la humanidad. Capítulo 12. El humanismo y la ciencia. En este capítulo, Albert Einstein se adentra en la relación fundamental entre el humanismo y la ciencia, dos campos que, a menudo malinterpretados como opuestos o incompatibles, en realidad comparten una profunda conexión. Einstein no solo aborda la ciencia como un conjunto de conocimientos técnicos, sino también como una forma de pensamiento que refleja y responde a las necesidades del ser humano, contribuyendo al avance de la civilización y al mejoramiento de las condiciones humanas. A través de su mirada, la ciencia, lejos de ser un mero instrumento de control y poder, debe ser una herramienta al servicio del progreso y la justicia social, una que debe ser guiada por principios humanistas. Einstein comienza el capítulo exponiendo su visión de la ciencia como un modo particular de conocimiento. Para él, la ciencia se distingue de otras formas de saber por su carácter empírico y su capacidad para formular leyes universales que rigen el comportamiento de la naturaleza. La ciencia se basa en la observación, la experimentación y la razón, y su objetivo no es solo comprender el mundo, sino también mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. En este sentido,
la ciencia es una herramienta que, si se utiliza adecuadamente, puede transformar la sociedad y contribuir a la creación de un futuro mejor para todos. Sin embargo, Einstein destaca que la ciencia, por sí sola, no es suficiente para guiar el desarrollo humano. La ciencia sin ética puede dar lugar a enormes avances tecnológicos que, lejos de mejorar la humanidad, pueden ser utilizados para fines destructivos o egoístas. Esta reflexión es especialmente pertinente en el contexto histórico en el que Einstein escribe, una época marcada por la Primera Guerra Mundial y el auge de las tecnologías bélicas, como la aviación militar y las armas químicas, que fueron empleadas para infligir sufrimiento masivo. Einstein se muestra consciente de que el conocimiento científico, cuando no está acompañado de una firme base ética, puede resultar en tragedias. A lo largo del capítulo, Einstein reflexiona sobre el papel de la ciencia en la toma de decisiones y en la política, reconociendo que la ciencia tiene un poder considerable sobre la vida cotidiana de los individuos y las naciones. No obstante, advierte que la ciencia, aunque esencial para la toma de decisiones informadas, no puede ser la única guía para los asuntos sociales y éticos. La política y la moral deben ser regidas por principios que vayan más allá de la mera racionalidad técnica, pues la ciencia no puede dictar por sí sola lo que es justo o bueno para la humanidad. Es necesario, en este sentido, que los científicos y los líderes políticos trabajen juntos para garantizar que los avances científicos sean utilizados para promover el bienestar general y la justicia social, y no para fines egoístas o destructivos. Einstein también subraya la importancia de la educación científica como un medio para empoderar a las personas, dotándolas de las herramientas necesarias para comprender el mundo y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa. Para él, la educación no debe ser solo una transmisión de conocimientos técnicos, sino un proceso integral que fomente la creatividad, el pensamiento crítico y la responsabilidad ética. Es a través de una educación científica y humanista que los individuos pueden desarrollar una conciencia plena de su rol en el mundo y la necesidad de actuar con empatía y compasión hacia los demás. A medida que avanza en su exposición, Einstein se adentra en una crítica a la visión reduccionista de la ciencia que, en ocasiones, pretende ver al ser humano como una mera máquina o un conjunto de procesos físicos y químicos. Aunque Einstein respeta los logros de la física moderna, especialmente la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, sostiene que la visión científica de la vida humana debe estar acompañada de un reconocimiento de la complejidad y la profundidad de la experiencia humana. La ciencia no debe reducir al ser humano a un objeto de estudio frío y desalmado, sino que debe reconocer la dimensión emocional, espiritual y ética que constituye la esencia de lo que significa ser humano. En este punto, Einstein introduce una crítica a los avances tecnológicos y científicos que han sido usados para fines destructivos. En lugar de ser empleados para el beneficio de la humanidad, algunos de estos avances, como las armas nucleares y las tecnologías de control masivo, han sido utilizados para ejercer poder y dominación. La reflexión de Einstein en este tema es profundamente crítica, pues señala que el conocimiento científico ha alcanzado un poder tal que si no se acompaña de un fuerte sentido moral y ético, puede ser la causa de catástrofes aún mayores. Es, por tanto, imperativo que la humanidad se haga responsable de sus descubrimientos y los utilice para el bien común. Einstein también reconoce que, a pesar de las inquietudes sobre el uso destructivo de la ciencia, los avances científicos también han permitido una mejora significativa en las condiciones de vida de las personas, especialmente en áreas como la medicina, la agricultura, la comunicación y el transporte. En este sentido, la ciencia tiene un papel crucial en la lucha contra la pobreza, las enfermedades y la ignorancia. Sin embargo, enfatiza que este progreso debe ir acompañado de un compromiso con la equidad y la justicia, de manera que los beneficios de la ciencia lleguen a todos los rincones del mundo, y no solo a las élites o a aquellos que ya se encuentran en una posición privilegiada. A medida que el capítulo avanza, Einstein destaca la necesidad de que la ciencia y el humanismo se entrelacen y trabajen de la mano. El humanismo ofrece la brújula moral necesaria para guiar el uso de la ciencia en direcciones que beneficien a la humanidad en su conjunto. Por otro lado, la ciencia proporciona las herramientas para resolver problemas prácticos y mejorar las condiciones de vida, pero no puede ofrecer respuestas definitivas sobre el sentido de la vida, el propósito humano o los valores éticos fundamentales. Es solo cuando ambas áreas, la ciencia y el humanismo, se combinan que la humanidad puede avanzar de manera armoniosa hacia un futuro mejor. Finalmente, Einstein concluye el capítulo reafirmando su creencia de que el futuro de la humanidad depende de un compromiso serio con los principios humanistas y de una ciencia responsable, ética y al servicio del bienestar colectivo. El humanismo,
Para él, no es solo una cuestión filosófica o ética, sino una necesidad práctica y urgente, especialmente en un momento histórico en el que los avances científicos pueden cambiar el destino de la humanidad. Solo si la ciencia se guía por valores humanos profundos, podrá cumplir su promesa de transformar el mundo en un lugar más justo y pacífico para todos. Este capítulo subraya la idea central de Einstein de que la ciencia, por sí sola, no es suficiente para asegurar el progreso de la humanidad. Es necesario que los avances científicos se alineen con una visión humanista que ponga en primer lugar el bienestar de las personas, la equidad social y la paz. Capítulo 13. El humanismo y la paz. En este capítulo, Albert Einstein profundiza en la conexión intrínseca entre el humanismo y la paz mundial, una de sus mayores preocupaciones personales y filosóficas. A lo largo de su vida, Einstein se dedicó a promover ideales pacifistas, especialmente después de los horrores vividos durante las dos guerras mundiales, y reconoció que la paz no solo dependía de la diplomacia o de acuerdos entre naciones, sino también de un cambio profundo en la mentalidad humana, una revolución en la forma en que los individuos se relacionan con sus semejantes y con el mundo. Según Einstein, la paz no puede ser simplemente la ausencia de guerra, es necesario un compromiso consciente con valores éticos y humanistas que garanticen un futuro en el que los conflictos se resuelvan mediante el diálogo, el respeto mutuo y la justicia. Einstein comienza este capítulo analizando las causas profundas de los conflictos bélicos. Para él, las guerras no surgen de la naturaleza humana de manera espontánea, sino que son el resultado de una serie de factores estructurales, sociales, económicos y políticos. La lucha por el poder, los intereses materiales, la ambición imperialista y la competitividad entre naciones son algunos de los motores que alimentan el conflicto bélico. Sin embargo, Einstein sostiene que estas causas externas solo pueden ser enfrentadas de manera efectiva si se abordan las causas internas, aquellas que residen en la mentalidad de los individuos, en la forma en que los seres humanos entienden el mundo y su relación con los demás. A lo largo del capítulo, Einstein hace una crítica tajante a la ideología nacionalista, que él considera una de las principales responsables de la perpetuación de las guerras. El nacionalismo, que pone los intereses de una nación por encima de los de la humanidad en su conjunto, fomenta la división y el antagonismo entre pueblos. En lugar de promover la unidad, el nacionalismo contribuye a la creación de fronteras artificiales que separan a los seres humanos, alimentando sentimientos de superioridad y de desconfianza hacia otros grupos. Einstein argumenta que el humanismo, al poner énfasis en la dignidad y los derechos de todos los seres humanos, debe ser el antídoto contra el nacionalismo y el chauvinismo. Einstein también señala que la paz no puede alcanzarse únicamente a través de acuerdos políticos o diplomáticos entre naciones, sino que debe ser respaldada por un cambio en la conciencia colectiva de la humanidad. Para que se logre una paz duradera, los individuos deben dejar atrás los prejuicios, los intereses egoístas y la mentalidad belicista que han sido inculcados a lo largo de la historia. Esto implica un compromiso con la cooperación internacional, el respeto a la diversidad cultural y religiosa, y una disposición a compartir los recursos del mundo de manera equitativa. A medida que el capítulo avanza, Einstein reflexiona sobre el papel de la educación en la construcción de la paz. La educación, para él, es la base sobre la que se puede edificar una sociedad pacífica y cooperativa. No se trata solo de enseñar conocimientos, sino de inculcar en las futuras generaciones valores humanistas que promuevan la empatía, la solidaridad y el respeto hacia los demás. Los jóvenes deben aprender a ver más allá de las diferencias superficiales que separan a las personas, como la nacionalidad, el color de piel, la religión o el estatus económico, y reconocer la humanidad común que comparten con todos los seres humanos, independientemente de su origen o circunstancias. Einstein también pone de manifiesto la necesidad de un sistema de justicia internacional que vele por la resolución pacífica de los conflictos y que garantice que los derechos humanos sean respetados en todos los rincones del planeta. En este sentido, el humanismo debe ir de la mano de un compromiso con los derechos universales, que son la base de cualquier sociedad pacífica y justa. El respeto a la vida, la dignidad y la libertad de las personas debe ser un principio inquebrantable, y los gobiernos deben actuar en consecuencia, creando leyes que promuevan la paz y prevengan la violencia. A lo largo de este capítulo, Einstein también ofrece una crítica a las instituciones políticas y económicas que, en su opinión, son responsables de mantener el statu quo de la guerra y la injusticia. Los intereses económicos, las grandes corporaciones y los complejos industriales ligados a la producción de armas tienen un papel fundamental en la perpetuación de los conflictos, ya que se benefician directamente de la guerra. Einstein argumenta que, para que haya una paz verdadera,
Es necesario reformar profundamente estas instituciones y adoptar un enfoque más humanista y solidario en la distribución de los recursos. La pobreza y la desigualdad son factores que alimentan los conflictos, por lo que la erradicación de estas injusticias es fundamental para la creación de una paz duradera. Einstein también aborda la cuestión del pacifismo en tiempos de guerra. A pesar de su firme creencia en la necesidad de la paz, él reconoce que, en ciertas circunstancias, puede ser necesario tomar medidas más drásticas para detener la violencia y proteger a los inocentes. Sin embargo, sostiene que la verdadera paz no se puede lograr mediante la violencia, aunque a veces sea necesario recurrir a la defensa de la vida humana. Su pacifismo no es absoluto en el sentido de rechazar todas las formas de defensa, pero sí enfatiza que cualquier acción bélica debe ser un último recurso y debe estar guiada por los principios de justicia y humanidad. Un aspecto crucial del capítulo es el análisis de Einstein sobre el papel de la tecnología y la ciencia en la paz. Si bien reconoce que los avances tecnológicos pueden ser utilizados con fines destructivos, también señala que la ciencia tiene un potencial inmenso para promover la paz. Las tecnologías que han mejorado la comunicación, el transporte y la medicina, por ejemplo, pueden contribuir a la cooperación internacional y al entendimiento mutuo entre naciones. La ciencia, si se utiliza con fines pacíficos, puede facilitar la resolución de problemas globales, como el hambre, las enfermedades y el cambio climático, que requieren un esfuerzo conjunto de todos los pueblos del mundo. Al final del capítulo, Einstein refuerza su creencia de que la paz mundial solo puede lograrse a través de una profunda transformación de los valores humanos. Es necesario un compromiso colectivo con la justicia, la equidad y la solidaridad, y un rechazo a las ideologías que dividen a los seres humanos en grupos enfrentados. La paz no es un ideal lejano, sino una necesidad urgente para el futuro de la humanidad. Sin una paz genuina, basada en principios humanistas, Einstein sostiene que la civilización humana corre el riesgo de autodestruirse, ya que los avances tecnológicos y científicos, si se usan sin responsabilidad y sin una base ética sólida, pueden llevarnos a una catástrofe aún mayor que las guerras pasadas. Este capítulo resalta la importancia de construir una paz que no sea solo la ausencia de conflicto, sino una paz activa, basada en la cooperación, la justicia social y el respeto por la humanidad en su totalidad. Para Einstein, la paz solo será alcanzable si se abandona la mentalidad belicista y se adopta un enfoque humanista que ponga en primer lugar el bienestar colectivo, el respeto por los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin importar su nacionalidad, raza o religión. Capítulo 14. El humanismo y la ciencia. En este capítulo, Albert Einstein explora la relación entre el humanismo y la ciencia, dos de los pilares fundamentales de su pensamiento. A lo largo de su vida, Einstein consideró que la ciencia y el humanismo no solo eran compatibles, sino que debían ir de la mano para guiar a la humanidad hacia un futuro más justo, pacífico y pleno. La ciencia, para Einstein, no era solo un conjunto de conocimientos y descubrimientos, sino una herramienta poderosa para mejorar la condición humana, siempre que se usara con fines altruistas y humanitarios. Einstein comienza este capítulo subrayando la importancia de la ciencia en el progreso de la humanidad. En su época, la ciencia había transformado la sociedad de una manera sin precedentes, brindando avances significativos en campos como la medicina, la tecnología, la física y la ingeniería. Sin embargo, Einstein también hace hincapié en que el progreso científico, por sí solo, no garantiza el bienestar de la humanidad. La ciencia es una herramienta neutral, que puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal, dependiendo de la forma en que se emplee. Por ejemplo, los avances tecnológicos, como la energía nuclear, aunque originados en la ciencia, pueden ser utilizados para destruir, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial con la creación de las bombas atómicas. A lo largo del capítulo, Einstein insiste en que la ciencia debe ser guiada por principios éticos y humanistas, que estén centrados en el bienestar colectivo. La ciencia, para ser verdaderamente beneficiosa, debe estar orientada hacia la mejora de la calidad de vida de todos los seres humanos, sin distinción de raza, nacionalidad o clase social. Esto implica que los científicos, los gobiernos y las instituciones deben trabajar juntos para garantizar que los avances científicos no sean utilizados para perpetuar la injusticia, la desigualdad o la violencia. Einstein rechaza la idea de que la ciencia debe ser vista únicamente como una herramienta de poder o de beneficio individual. En su lugar, propone una ciencia al servicio del ser humano y de la sociedad en su conjunto. Uno de los puntos clave del capítulo es la reflexión de Einstein sobre la necesidad de que los científicos asuman una responsabilidad ética en su trabajo.
Aunque los científicos pueden descubrir leyes universales de la naturaleza, deben ser conscientes de las implicaciones sociales, morales y políticas de sus descubrimientos. Einstein señala que los avances científicos, como la física cuántica, la genética o la inteligencia artificial, tienen un enorme potencial para cambiar el mundo, pero también conllevan riesgos significativos. Por lo tanto, es esencial que los científicos se involucren en los debates éticos sobre cómo se deben aplicar sus descubrimientos, y se aseguren de que estos se utilicen para fines que promuevan la paz, la justicia y el bienestar común. Einstein también hace una crítica a la forma en que la ciencia ha sido utilizada a lo largo de la historia para justificar el poder y la opresión. En el pasado, la ciencia fue empleada para reforzar ideologías como el racismo, el imperialismo y el darwinismo social, que promovían la idea de que algunas razas o naciones eran superiores a otras. Einstein argumenta que esta visión distorsionada de la ciencia no solo es incorrecta desde el punto de vista científico, sino que también es profundamente inmoral. La ciencia, en su verdadero sentido, debe ser inclusiva y respetuosa con la dignidad de todos los seres humanos, sin caer en prejuicios ni discriminaciones. Un tema importante en este capítulo es la idea de que el humanismo no es incompatible con el progreso científico, sino que, de hecho, lo potencia. Einstein subraya que el humanismo es el marco ético dentro del cual la ciencia debe operar, asegurando que los avances científicos no se desvíen hacia caminos destructivos o egoístas. La ciencia debe ser vista como un medio para alcanzar un mayor entendimiento del mundo y, al mismo tiempo, para mejorar las condiciones de vida de las personas, especialmente aquellas que viven en pobreza o sufrimiento. El autor también reflexiona sobre el papel de la ciencia en la educación. Para Einstein, la educación científica debe ir más allá de la transmisión de conocimientos técnicos y debe incluir una formación ética y humanista que enseñe a los estudiantes a ser conscientes de las consecuencias sociales y políticas de sus acciones. Los jóvenes científicos deben aprender no solo a resolver problemas técnicos, sino también a tomar decisiones que reflejen un compromiso con los valores de la humanidad. Einstein insiste en que una educación integral, que combine la ciencia con los principios del humanismo, es esencial para formar a las futuras generaciones de científicos y ciudadanos comprometidos con la paz y la justicia. Al hablar sobre el impacto social de la ciencia, Einstein también menciona los peligros del cientificismo, es decir, la creencia de que la ciencia es la única forma válida de conocimiento y que todas las preguntas humanas pueden ser respondidas de manera puramente científica. Aunque Einstein es un firme defensor de la ciencia, reconoce que hay áreas de la vida humana que no pueden ser explicadas completamente por la ciencia, como la moral, el arte y la religión. Estas áreas, según Einstein, también deben ser guiadas por principios humanistas, que reconozcan la complejidad y la dignidad de la experiencia humana. El humanismo, entonces, debe ser un complemento de la ciencia, no un sustituto de otros aspectos de la vida. Einstein también hace un llamado a los científicos a que se enfrenten a las injusticias sociales y políticas. Durante su vida, él mismo se involucró activamente en cuestiones como el pacifismo, los derechos civiles y la oposición a los regímenes totalitarios. Para él, los científicos no deben permanecer indiferentes ante las injusticias que ocurren en el mundo, sino que tienen la obligación de alzar la voz y luchar por un mundo más justo. Esto es parte de la responsabilidad ética que los científicos deben asumir, especialmente cuando sus investigaciones tienen el potencial de influir en el destino de la humanidad. Al final del capítulo, Einstein refuerza la idea de que la ciencia y el humanismo no solo deben coexistir, sino que deben apoyarse mutuamente para lograr el bien común. La ciencia, cuando se guía por los valores humanistas, tiene el poder de transformar la sociedad de manera profunda, resolviendo problemas que afectan a millones de personas en áreas como la salud, la pobreza, el medio ambiente y la educación. Pero para que este potencial se haga realidad, es esencial que la ciencia se practique con un sentido de responsabilidad ética y con un compromiso constante con los ideales de justicia, paz y dignidad humana. Este capítulo, en definitiva, presenta una visión de la ciencia no como un fin en sí misma, sino como un medio para lograr un mundo mejor, un mundo en el que el conocimiento científico y los valores humanistas se unan para el beneficio de toda la humanidad. Para Einstein, el futuro de la ciencia está intrínsecamente ligado al futuro de la humanidad, y es a través de la cooperación, el entendimiento y el respeto mutuo que se podrá alcanzar una sociedad verdaderamente humana y justa. Capítulo 15. La paz y el humanismo. El capítulo final de Mi credo humanista de Albert Einstein se centra en una reflexión profunda sobre la paz, la libertad y la justicia social, temas que siempre estuvieron en el corazón de su pensamiento. En este punto de la obra,
Einstein se dirige a sus lectores con una llamada a la acción, un recordatorio de que la humanidad debe abrazar los ideales humanistas no solo como principios filosóficos, sino como guías activas para construir un mundo mejor, más justo y, sobre todo, más pacífico. Einstein comienza el capítulo subrayando que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino un estado de justicia y entendimiento entre los pueblos. La verdadera paz, según Einstein, solo puede alcanzarse cuando se eliminan las causas subyacentes de la guerra, como la pobreza, la desigualdad, el odio y la desconfianza. En este sentido, Einstein se opone vehementemente a las soluciones superficiales o temporales que, aunque intentan resolver conflictos, no abordan las raíces de los problemas. La paz duradera solo es posible cuando las naciones colaboran de manera sincera para crear un orden mundial basado en el respeto mutuo, la solidaridad y el bienestar común. El autor reconoce que, a lo largo de la historia, la humanidad ha estado plagada de conflictos y guerras, pero señala que el progreso hacia la paz siempre ha sido posible. Cita ejemplos de avances en diplomacia, cooperación internacional y derechos humanos, que han ayudado a mitigar las tensiones entre las naciones y las personas. Sin embargo, Einstein también es realista sobre las dificultades que enfrenta el mundo moderno, especialmente después de las devastadoras dos guerras mundiales, y recalca que la paz verdadera no es algo que se logre fácilmente. Es un proceso continuo, que requiere esfuerzo, sacrificio y un compromiso firme con los valores humanistas. Un aspecto importante de este capítulo es la crítica de Einstein al nacionalismo, que él ve como uno de los mayores obstáculos para la paz. El nacionalismo, en su forma más extrema, crea divisiones artificiales entre los pueblos, promoviendo la idea de que una nación es más valiosa que otra, y fomentando la hostilidad y la competencia en lugar de la cooperación. Einstein argumenta que, en lugar de aferrarnos a fronteras y orgullos nacionales, debemos reconocer que la humanidad forma una unidad global, y que nuestros destinos están entrelazados. La paz mundial solo será posible cuando se supere la mentalidad de nosotros contra ellos y se adopte una visión más amplia de fraternidad global. A lo largo del capítulo, Einstein expresa su preocupación por el creciente militarismo y las carreras armamentísticas que, en su época, parecían dominar las políticas internacionales. La posesión de armas nucleares, en particular, se presenta como una amenaza existencial para toda la humanidad. Einstein había sido un firme defensor de la desmilitarización y del control de armamentos, reconociendo que, aunque la tecnología científica puede ofrecer enormes beneficios, también puede ser usada para la destrucción masiva. En este sentido, su pensamiento es un llamado a la reflexión sobre cómo el poder y la ciencia deben ser manejados con gran responsabilidad, para evitar que se conviertan en herramientas de opresión y violencia. Einstein también destaca la importancia de la educación para la paz. Para él, los esfuerzos por lograr un mundo más pacífico deben comenzar desde una edad temprana, cultivando en los niños una comprensión de los valores humanistas. La educación, según Einstein, debe enseñar a los individuos a ver más allá de sus propios intereses y a reconocer el valor de la vida humana en todas sus formas. Esto no solo implica aprender sobre los derechos y responsabilidades individuales, sino también comprender la interconexión de todas las personas, sin importar su origen, cultura o nación. Solo mediante una educación basada en el respeto, la empatía y la cooperación será posible transformar la sociedad y asegurar que las generaciones futuras hereden un mundo más pacífico. A lo largo del capítulo, Einstein reflexiona sobre el papel de los gobiernos y las instituciones internacionales en la construcción de la paz. Si bien reconoce que la diplomacia y los acuerdos internacionales son esenciales, también señala que estos esfuerzos no serán suficientes si no están respaldados por un cambio profundo en la mentalidad de las personas. La paz no puede ser impuesta por la fuerza o la coerción, sino que debe ser un objetivo compartido por todos los miembros de la comunidad internacional. Para Einstein, las organizaciones como las Naciones Unidas tienen un papel crucial en la promoción de la paz, pero la verdadera paz solo se logrará cuando la humanidad decida colectivamente que la violencia y el conflicto no son soluciones viables. En cuanto a la libertad, Einstein sostiene que ésta debe ir más allá de la mera ausencia de opresión política. La libertad, para él, también implica la libertad económica y social, es decir, la oportunidad de cada individuo para desarrollarse plenamente en un entorno de justicia y equidad. La lucha por la paz, entonces, está estrechamente vinculada con la lucha por la libertad, y ambas requieren la creación de una sociedad donde los derechos de cada persona sean respetados y protegidos. El autor también hace un llamado a la responsabilidad individual. La paz no es algo que se pueda delegar completamente en los gobiernos o las instituciones.
Cada uno de nosotros tiene el deber de actuar de acuerdo con los principios de justicia, solidaridad y paz en nuestras propias vidas. Esto implica ser conscientes de nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras decisiones, y reconocer que, en un mundo interconectado, nuestros actos tienen un impacto en los demás. La paz, según Einstein, comienza en el corazón de cada ser humano y se expande hacia la sociedad. En la conclusión de este capítulo, y por extensión en el cierre de la obra, Einstein reafirma que el humanismo es la vía para lograr un futuro de paz, justicia y cooperación. La verdadera paz, lejos de ser una utopía, es una posibilidad alcanzable si los seres humanos se comprometen a vivir de acuerdo con los principios de dignidad humana, solidaridad y respeto mutuo. A través de la ciencia, la educación y la ética humanista, podemos construir un mundo donde la paz no sea solo una aspiración, sino una realidad concreta. Con esta reflexión final, Einstein no solo ofrece una visión optimista del futuro, sino que nos deja con una clara responsabilidad, la de construir ese futuro de paz con nuestras propias manos, guiados por la luz del humanismo. La paz, la justicia y la solidaridad no son solo ideales abstractos, sino objetivos alcanzables si estamos dispuestos a trabajar por ellos y hacer de ellos el fundamento de nuestra vida diaria y nuestras relaciones con los demás. Este último capítulo de mi credo humanista es, por tanto, un testamento de esperanza y de compromiso, un llamado a la acción para todos aquellos que desean contribuir a un mundo mejor. Al concluir esta obra, Einstein nos recuerda que el destino de la humanidad está en nuestras manos, y que el camino hacia un futuro pacífico y justo solo se logra a través del esfuerzo colectivo y el respeto mutuo. Gracias por escuchar este capítulo de Mi credo humanista de Albert Einstein. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte más audiolibros como este. Tu apoyo es clave para seguir creando más contenido de valor. Hasta el próximo capítulo.